Hola gente, ¿qué tal? Mirad, hoy vamos a hacer un vídeo que es un poco un vídeo genérico, es un vídeo sobre un tema como muy general que os puede servir para ahora y os puede servir para veáis este vídeo cuando lo veáis. Os vamos a hablar un poquito del riego, vamos a comentar así a grandes rasgos, con grandes trazos, cómo va el riego o para qué funciona o cómo funciona o para qué utilizamos el riego en nuestras granjas, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que comentar es que, claro, el riego en una granja de caracoles es una cuestión fundamental. Sobre todo cuanto más zona seca estéis, ¿vale? ¿Por qué? Porque el riego en una granja de caracoles es sinónimo de actividad. Es decir, podríamos considerar el riego como el play, el pause o el stop de nuestra granja. Entonces, en ese contexto, tener en cuenta que, claro, no nos lo podemos pasar por alto y es sumamente importante. Y es importante tener en cuenta dónde vamos a estar para saber qué tipo de riego tenemos que plantear. No es lo mismo plantear un riego en una zona más bien húmeda que en una zona más bien seca, ¿vale? Entonces, el riego básicamente nos ayuda a controlar la humedad dentro del criadero. Bueno, más que a controlarla, a dar humedad dentro del criadero, ¿vale? Entonces, esto tenerlo en cuenta. En este vídeo os vamos a explicar varias cosas. Os vamos a explicar qué tipo de riego podemos utilizar, dónde colocamos el riego que ponemos en la granja y en qué medida nos ayuda a funcionar en la granja y demás, ¿vale? Mirad, el riego se coloca en la estructura, o por lo menos nosotros que tenemos estructura lo colocamos en la estructura, lo colgamos de la estructura, lo sujetamos en la estructura, ¿vale? Nuestra estructura está como unos 2 metros del suelo y entonces ahí se cuelgan los ramales de riego, de los que se descuelga, como veis, un nebulizador, ¿vale? Un nebulizador o un dosificador de agua, una boquilla, depende, en algunos sitios será una cosa, en otros otra, ¿vale? Básicamente, como veis, esta toma creo que es bastante clara. El riego va arriba y centrado en la zona verde, en la zona que tenemos que regar, ¿vale? Esa es básicamente su situación. ¿El por qué? Bueno, luego lo iremos viendo, pero es ahí donde tiene que estar colocado el riego, ¿vale? Porque es la zona verde la que tenemos que regar. Si veis, ese pasillo lo tiene ahí. Si vemos este pasillo de aquí, exactamente lo mismo en el centro. ¿Lo veis? Como aquí se ve bastante bien porque digamos que yo estoy situado en el pasillo va hacia allá y la manguera de riego de la izquierda y de la derecha van paralelas por encima de la zona verde. Vale, ¿y qué tipo de riego tenemos que poner en la granja? Pues mirad, es una obviedad, pero en la granja hay que poner un tipo de riego que nos permita cubrir las necesidades de riego de la granja. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que en una granja en la que haya menos humedad tendremos que poner un riego que nos aporte más humedad, o sea, más agua. Y en una zona en la que la humedad sea excesiva, pues tendremos que optar por un riego que merme ese consumo de agua, ese aporte de agua al criadero, porque ya lo tendremos de forma natural, ¿vale? Entonces, dicho esto, nosotros manejamos, y digo nosotros manejamos porque habrá miles de cosas al respecto, pero nosotros siempre os hablamos de lo que hacemos en nuestra granja. ¿Vale? Nosotros manejamos dos tipos de riego, el riego por nebulización o el riego por arriba, el riego aéreo, y el riego por el suelo, el riego por goteo, ¿vale? El riego por goteo sobre todo nos ayuda al mantenimiento de las plantas, aporta un poquito de actividad al criadero, pero no mucha, ¿vale? Y el riego por arriba, el riego por nebulización, nosotros utilizamos por nebulización. También se puede poner por aspersión o por microaspersión, ¿eh? Esto ya depende un poco de cada granja. Pero el riego de por arriba lo que nos ayuda es con la actividad del criadero. Nos ayuda a que el caracol tenga más actividad. O sea, regando el caracol por arriba o el criadero por arriba, el caracol va a salir más, va a comer más y demás y demás. Todo esto con mucho cuidado, ¿eh? Porque luego habría que entrar en tiempos de riego, necesidades de riego y demás y demás. Estamos hablando únicamente de cómo es el riego de tu granja, ¿vale? O de dónde sitúas el riego de tu granja. O sea, dentro de lo que es el criadero paso a paso, cómo vamos a hacer con el riego. Y por último, una cosa bastante importante del riego es que no puede ser, o por lo menos nosotros no lo planteamos como algo totalmente homogéneo. Si veis un poquito el criadero, os dais cuenta de que hay zonas en las que se riega más, que son las zonas verdes, y zonas en las que se riega menos, que es el pasillo, ¿vale?
¿Por qué? Y además están libres de vegetación. ¿Por qué? La vegetación mantiene muy bien la humedad y absorbe muy bien la humedad, por eso el riego está encima de ella. Y el pasillo lo que tiene que hacer es estar despejado y regarse lo menos posible, que se riega, porque nuestros nebulizadores tienen un radio de acción de 1 metro y regarse se riega. Pero claro, no se riega tanto como en la zona central del criadero. ¿Esto qué es lo que nos permite? Esto nos permite que en un ambiente húmedo, o si nos hubiésemos pasado con el riego, estas franjas de poca humedad o de zona seca nos ayudan a secar las zonas más húmedas. Y con eso mantenemos mucho mejor las condiciones que necesitamos en el criadero. Bueno, y esto ha sido todo. Este ha sido el 4.º capítulo, me parece, que es el riego en vuestro criadero. Tenéis 3 anteriores que podéis ver y tendréis algunos posteriores que poco a poco iremos saliendo y cuando salgan pues estarán por aquí, ¿vale? Nada, deciros que es una cosa bastante importante, que es algo que no nos podemos saltar en el criadero y que hacer un buen planteamiento de riego nos va a ayudar mucho a que nuestra granja esté mejor gestionada. Venga, saludos y hasta el siguiente.